Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Estamos una vez más aquí para seguir con estas clases de Discipulado 1, la cual hasta esta clase ya se finalizan. Así que le damos gracias al Señor primeramente porque no hubiese sido por Él. Si no hubiese sido por Él, nosotros no estuviésemos llegado hasta este punto. Y pues para poder terminar también con el tema de la oración que vamos a hablar ahora para finalizar. Así que vamos a orar antes de iniciar. Dios, gracias Padre por todo, gracias por permitirnos terminar, Dios amado. Gracias, Dios amado, porque todo ha sido guiado por ti. Te pedimos, Dios, que seas tú tomando el control y que nos ayude, Dios, a terminar de hacer las cosas bien, que tú hagas la obra que empezaste, Dios amado, desde la primera clase en los hermanos que nos están viendo y amigos que nos escuchan, Dios Santo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre amado. Toma control y guíanos, Dios, en cada punto y en cada detalle, Dios, que haya que explicar y enseñar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues posiblemente esta sea una de las clases más cortas, ya que es la última clase, es la tercera parte de la oración. En esta parte de la oración vamos a hacer un énfasis sobre todo en la guerra espiritual que se hace en la oración. Y antes de iniciar, yo quisiera aclarar que la guerra espiritual normalmente a veces se lleva a dos extremos. Es decir, hay un extremo en donde en ocasiones la guerra espiritual se centra mucho en Satanás, en Satanás, en Satanás. Pero hay otro extremo en donde la guerra espiritual casi que se olvida y no se tiene en cuenta. Entonces, los dos extremos son malos. O sea, nosotros no podemos obviar que hay un mundo espiritual por el cual nosotros debemos interceder, orar y hacer guerra, pero al mismo tiempo nosotros no podemos estar centrando nuestras oraciones solamente en Satanás y echándole las culpas a Satanás por todo. Quiero que entendamos algo claro acerca de la guerra espiritual, y es que Satanás lo mucho que puede hacer es influir en las personas a pecar, pero Satanás no nos toma de la mano y nos hace pecar. O sea, cuando una persona pecadora llegue ante el trono de Dios, no va a decir yo pequé porque Satanás me tomó las manos y me hizo pecar. Realmente lo que hace Satanás es influenciar a la persona, y la persona es la que accede a esa influencia y comete el pecado, y por esa razón esa persona es culpable de su pecado. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. El hecho de que el papá sea drogadicto y el hijo sea drogadicto no quiere decir de que el hijo es drogadicto por la culpa del papá. El hijo es drogadicto porque él tomó esa decisión. Fue influenciado por su papá, pero la decisión de ser drogadicto y el castigo va a estar sobre él, y él va a ser responsable de su pecado. Hay una cita en Ezequiel donde dice: los hijos no pagarán por los pecados de los padres, y los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Ciertamente el que peque va a morir por su pecado. Entonces, eso es para tenerlo claro en cuanto a la guerra espiritual. Hay otras cositas que a medida que vayamos pasando vamos a ir teniendo cuenta y teniendo aún mucho más claro el tema de este tema de la guerra espiritual. Pero por lo pronto, mantener ese equilibrio en la guerra espiritual, de no centrarnos la oración en Satanás y tampoco olvidar la guerra espiritual y no orar y no guerrear en un sentido espiritual por lo que el Satanás está haciendo o está influenciando en las personas. Entonces es importante mantener ese equilibrio. Entonces vamos a comenzar con la definición. La Biblia nos habla de la existencia de fuerzas espirituales dirigidas por Satanás que luchan diariamente para destruir al hombre, empujándolo hacia el mal. Mire que aquí dice empujándolo hacia el mal, es decir, él es quien lo influencia. No es él quien lo coge y lo domina y toma, hazlo, y fui yo quien lo hice, porque si fuese así entonces el hombre no tuviese culpa en su pecado, porque fue Satanás el que pecó en él. Fue él que se dejó influenciar por Satanás y él tomó la decisión de pecar. Que luchan diariamente por destruir al hombre, empujándolo hacia el mal y haciéndolo esclavo del pecado. Sin embargo, a través de la obra de Jesús en la cruz, Satanás es un enemigo que ya ha sido derrotado, y nosotros como Iglesia del Señor tenemos el poder de guerrear contra las potestades de maldad para impedir su obra dañina en las personas.
Guerra espiritual es la lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Es también la lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Esta lucha es espiritual. Define esta verdad al decir, porque no tenemos lucha contra sangre. Jesús también hizo clara referencia a esta lucha espiritual al decir en Mateo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, teniendo en cuenta que Satanás y sus potestades como enemigo del cristiano ya fueron vencidos por Jesucristo en la cruz. Hay algo que aclarar aquí, y es que ya la Biblia aclara, y la Biblia dice que esta guerra es una guerra ganada. Es decir, antes de usted estar en la guerra espiritual, usted debe ser consciente que ya bíblicamente, ya Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ya esta guerra es una guerra ganada. Pero creo que otra vez volviendo al tema de la soberanía de Dios y a la responsabilidad moral del hombre, nos va a ayudar a entender por qué debemos orar. O sea, si usted no quiere guerrear espiritualmente, aún esa guerra está ganada. Si usted no ora y no guerrea por la vida espiritual de las personas para que sean salvas, aún Dios va a hacer la obra y va a salvar. Pero quiero que entienda algo, si usted no lo hace, Dios va a demandar sobre usted la sangre de aquellos que se pierdan por usted no haberlos predicado. Y eso es algo que está claro en Ezequiel. En Ezequiel Dios dice, si la persona toca la trompeta y la persona que no la escucha muere por no escuchar la trompeta, el que tocó la trompeta cumplió con su responsabilidad y la muerte de esa persona no va a recaer sobre él. Pero si esa persona no toca la trompeta y esa persona muere, entonces la sangre de esa persona va a recaer sobre él. Entonces, ¿qué es lo que significa esto y cómo trae aplicación esto en nuestras vidas? Cuando usted ora, usted está orando y usted está guerreando espiritualmente, usted tiene que tener claro de que usted lo está haciendo no porque estamos perdiendo la batalla, sino porque es nuestro deber moral. Ya la batalla está ganada. Entonces, si usted no lo hace, el problema es directamente con usted y conmigo si no lo hacemos. Entonces, esto es algo a tener muy, pero muy en cuenta en nuestra vida a la hora de orar. Y otra cosa a tener en cuenta, hermano, cuando usted vaya a guerrear espiritualmente, no centre la oración en Satanás. Hay una historia de un ángel, no te recuerdo, creo que fue el ángel Miguel. Él se le presentó Satanás y él no dijo te reprendo, él dijo que el Señor te reprenda. O sea, el mismo ángel reconoció que la autoridad está en el Señor y que el poder está en el Señor. Nosotros tenemos el deber de orar y guerrear espiritualmente, pero pidiendo para que sea el Señor quien liberte a la persona y para que sea el Señor quien haga la obra en esa persona. Nosotros no podemos estar orando a tal punto de orarle a Satanás, porque hay problema en eso. A veces queremos orar y oramos pidiéndole a Satanás. Satanás suelta, Satanás liberta, Satanás al esto otro. Nuestra oración no se puede centrar en Satanás. Nuestra oración siempre va centrada a Cristo. Que sea Cristo quien reprenda, que sea Cristo quien libere, que sea Cristo quien haga la obra. Jehová, te pedimos que tú liberes. Jehová, te pedimos que hagas libre a esta persona. Jehová, te pedimos que liberes a esta persona de ese espíritu inmundo que tiene. Es decir, nuestra oración siempre va a ir enfocada en Cristo Jesús, en el Señor, no en Satanás. A Satanás no hay que orarle. Satanás simplemente está bajo la soberanía de Dios. Y lo que él hace, lo hace por debajo de la soberanía de Dios. Y si Dios se lo impide, él no lo puede hacer. Entonces, una historia clara es la historia de Job. Satanás actuó en la historia de Job, pero fue porque Dios se lo permitió. Entonces, siempre que oramos e intercedamos por otra persona y por otra alma, debemos de tener claro que debemos de orar es orando hacia el Señor y no a Satanás. ¿Por qué esta guerra espiritual? Porque la rebelión de Satanás lo convirtió en enemigo de Dios y de sus hijos. Recordemos que Satanás fue un ángel de luz, fue creado como un ángel de luz. Satanás no nació siendo un ente moral pecaminoso, sino que él se convirtió así en su libre albedrío. Él tomó esa decisión de rebelarse hacia Dios. Entonces debemos orar y guerrear porque hay un contrario. Hay alguien que está obrando con el fin de hacerle daño a su iglesia
y a muchas personas, y debemos orar y guerrear para que Dios obre en la vida de esas personas, pero teniendo claro de que ya esa guerra está ganada. Debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad y porque fue la forma en que Dios decidió actuar, ponernos a nosotros a orar primero. Así que quiero que este punto quede bastante claro, el tema de la oración y el tema de la soberanía de Dios. Por eso lo he repetido varias veces, porque quiero, amado hermano, que usted tenga claro esto en la oración y no entre en conflictos de raciocinio, sino que entienda por qué realmente debemos orar. Y es sencillamente porque Dios soberanamente lo decidió así y Él quiso actuar actuar de esa forma, no porque realmente necesite de nuestra oración, sino para hacernos a nosotros participar en su obra. Entonces por eso debemos guerrear, porque el propósito de Satanás es impedir que la obra de Dios se realice en cada ser humano. Vamos a leer una cita bíblica, ya esto lo explicamos. Juan 10. Mira lo que dice. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Mire que dice el propósito del ladrón, se está refiriendo a Satanás, es robar, matar y destruir. Entonces por esa razón debemos orar. Debemos orar y guerrear espiritualmente. Porque lo que el Señor quiere es darle vida, pero Satanás lo que quiere es darle muerte. Y nosotros debemos orar para que sea la voluntad de Dios y para que sea la obra santificadora del Señor la que actúe sobre esas almas que se están perdiendo ahora mismo. ¿Por qué el propósito de Dios? Porque el propósito de Dios es que el ser humano sea libre de la esclavitud de Satanás. Es en la misma cita y pues hace referencia al mismo punto. El segundo punto, ¿para qué guerrear? ¿Por qué guerrear? Ahora, ¿para qué guerrear? Para que el reino de Dios sea establecido. Recuerde que Cristo oró y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, que sea el reino de Dios el que se establezca en nuestra vida. Entonces nosotros debemos orar. En este tiempo el reino de Dios no se puede establecer en la vida de todas las personas. Eso va a pasar en el milenio, cuando Dios destruya todas las naciones y establezca su reino en esta tierra. Pero en estos momentos nosotros debemos orar para que el reino de Dios se establezca en la vida de los hermanos o las personas por las que nosotros oremos. Para eso es que nosotros debemos orar también. Para eso es el propósito de orar, para que las personas y los hermanos sean aún más obedientes y sean aún más fieles y crezcan más en el Señor. Otro es para vencer al enemigo y mantenerse en victoria. No sé si lo ha notado, pero quiero que se dé cuenta de que la oración siempre se ha centrado en orar por los demás. No sé si ya lo ha visto. En las tres partes de la oración, cada vez que hablamos y tocamos cada punto y cada vez que leemos una cita, nos damos cuenta que la oración no está centrada en nosotros, sino que siempre está centrada en que Dios haga la obra en las demás personas, en sus diferentes áreas, y también en la de nosotros, pero siempre está centrada mucho más en aquellas personas. Así que eso, para que lo vaya viendo y lo vaya analizando, cómo es que Dios trabaja en la oración y cuál es la esencia de la oración. Siempre es orar para adorarle a Él, exaltarle a Él, pero también, sobre todo, centrar nuestra oración en peticiones que beneficien a otros hermanos. Cómo guerrear, y ya este es uno de los últimos puntos. Cómo guerrear. Uno es manteniendo una vida en santidad. La vida en santidad provee autoridad y protección al guerrero. No, imagínese una persona en pecado orando por un demonio, pues ese demonio hasta se podría burlar de él en medio de la oración y él podría caer en vergüenza. Así que la santidad es crucial para toda obra del creyente, no solamente la oración como en este caso, sino para todas las obras, para predicar, incluso hasta para servir. El creyente debe hacerlo en santidad. Cómo guerrear manteniendo una vida de oración. La oración provee unción y autoridad. Aquí la palabra unción se está refiriendo a llenura del Espíritu Santo. O sea, la oración, la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia siempre va a proveer en el creyente esa llenura y esa autoridad. Usted se va a sentir en confianza, siente que Dios está con usted y por esa razón usted ora y se siente con la autoridad de Dios, ojo, de Dios, no suya, para poder orar. Entonces, importante.
manteniendo una vida de sujeción a Dios y a las autoridades. Creo que eso está claro y quiero leer Hebreos 13:17 para que lo veamos. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará. Entendiendo este texto, cuando aquí dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, en otras versiones lo que está diciendo es dejen que sus líderes los guíen. O sea, no sean rebeldes, no hagan lo que ustedes quieren. Dejen que sus líderes les guíen conforme a la palabra. O sea, cuando nuestros pastores nos están guiando conforme a la palabra, nosotros debemos de dejarnos guiar por ellos. Es un mandato del Señor. Y es un requisito para nosotros poder orar y guerrear por la vida de los demás hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser ejemplos. Nosotros nunca vamos a poder hacer algo que nosotros no hagamos. Tenemos que ser ejemplo en todo. Punto D, reconociendo nuestra autoridad en Cristo, no temer al enemigo. Y este no temer al enemigo es un fruto de conocer a Cristo y conocer la obra que ya Cristo hizo. Y conocer y entender con claridad lo que Cristo dijo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Confiad, yo he creído en el mundo. La cita que mencioné anteriormente, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos eso, si estamos en santidad, si estamos en sujeción, cada vez que guerriemos vamos a estar tranquilos porque sabemos que Cristo nos ha capacitado por su palabra y por medio de la gracia que nos ha dado para poder ser íntegros a la hora de guerrear. Entonces, para tenerlo en cuenta, amados hermanos, mire que creo que siempre de cierta forma he repetido lo mismo, pero más que porque no tenga otra cosa que decir, es porque es lo que la Biblia más enfatiza, y es santidad, integridad, sujeción, estudio bíblico, adoración. Entonces todo eso crea un paquete en el cristiano que cada día lo debe llevar a ser fiel, más fiel y más parecido a la imagen de Cristo. Reconocimiento a nuestra autoridad en Cristo, bueno, ya lo habíamos mencionado. Y por último, usando las armaduras espirituales con las cuales podemos luchar contra todo enemigo que Dios quiera que quiera destruir nuestra comunión con Dios. Mire que esas armaduras a las que se refiere, bueno, aquí más abajo las dice, la armadura espiritual del cristiano. Quiero que eso lo lea pues cuando pueda, desde su casa, con tiempo, donde quiera que esté. Y resumiendo, vamos a leer esas armaduras espirituales, Efesios 6:11. Vamos a aprovechar que tenemos tiempo. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Mire cuáles son las armaduras. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores y malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, tenebrosos, y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón, ¿qué es lo que significa ese cinturón? Pablo usa la analogía de la vestidura del soldado, y el cinturón era lo que ellos se colocaban en la cadera para ajustar su traje. Recuerden que el traje de los soldados romanos era como tipo vestido ahora en las mujeres. Y si ellos no se ponían el cinturón, el traje les quedaba colgando. Y cuando ellos iban a pelear, pues obviamente eso les iba a incomodar y no iban a pelear correctamente. Entonces, Pablo usa esa analogía y dice: pónganse el cinturón de la verdad. O sea, en pocas palabras, cuando está hablando del cinturón, se está refiriendo a que nos preparemos o estemos aptos para la batalla. O sea, si nosotros no estamos en santidad, si nosotros no estamos orando, no estamos ayunando, cada vez que venga Satanás y nos ataque, vamos a pelear incómodo y vamos a perder la batalla. Entonces debemos ajustarnos con el cinturón para poder pelear correctamente. En conclusión, el cinturón lo que quiere reflejar es
en nuestra vida de integridad, nuestra vida llena en oración, en adoración, porque eso es lo que a nosotros nos va a ayudar para luchar con la tentación. Un cristiano que no ora, un cristiano que no estudia la palabra, fácilmente pierde la batalla en las tentaciones. Entonces, importante eso. La coraza de la justicia, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del diablo, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu. Obviamente la espada hace referencia a la palabra del Señor, la cual es la palabra de Dios. Entonces, la coraza de justicia, ¿cuál es? Es nuestra protección. Entonces, ¿quién es al que nosotros nos protege? ¿Quién es, según la palabra, esa coraza de justicia, la que le da seguridad a nuestro torno, a nuestro pecho? Es el Señor. El Señor es quien protege nuestra vida, es el Espíritu Santo quien nos guía. Estoy diciendo, pónganse la coraza. Están diciendo, entonces, déjense guiar por el Espíritu Santo. Dejen que Él los guíe, que Él los proteja, que sea su obra y dejen que Él trabaje haciendo la obra en sus vidas. Pónganse como escudo la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Obviamente recuerden que la paz habla de no estar en conflicto con el Señor. Entonces cuando vayamos a guerrear tenemos de que también tener presente de que debemos estar en paz con Dios y pues obviamente no estar en conflicto. Cuando hablo de estar en conflicto me refiero a estar en pecado o en discordia con otros hermanos, sino estar en paz. Eso es lo que quiere decir. Entonces continuamos usando las armaduras espirituales, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, con armas de justicia, la palabra y la fe. Quiero primero usar, ver pues cuáles son esas armas espirituales que debemos usar para guerrear, según de Corintios 10, 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y esta vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo lo que siga en desobediencia. Mire que está hablando que para poder acabar con los obstáculos del enemigo, primeramente nosotros debemos de vivir en obediencia. Entonces esa es una de las primeras armas a la hora de guerrear, y es nosotros estar sometidos, ser obedientes en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús a veces se vuelve un amuleto, y obviamente no está mal si ya usted se acostumbra a orar así y decir en el nombre de Jesús pedimos por esto, en el nombre de Jesús sánalo. Pero siempre téngalo en cuenta, hermano, siempre que usted lee la Biblia en el nombre de Jesús, más que volverse una frase, que obviamente no está mal hacerlo, también significa que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso que quede muy claro. La sangre de Jesús, recuerden que la sangre de Jesús fue la que nos cubre o nos limpia de pecado. Entonces, nosotros debemos orar para que sea la sangre de Jesús quien limpie de pecado a esas personas, quien las haga libre a esos familiares o amigos que tenemos, que tanto deseamos y anhelamos, para que el Señor los haga libre. Por medio de la palabra de Dios, Efesios 6, 17. 6, 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Nosotros no vamos a poder combatir con las herejías, con las sectas, si no es con la palabra del Señor. No podemos saber cuál es el falso profeta, quién está mintiendo, quién ha sido enviado por un espíritu maligno para confundir a la iglesia, si nosotros no discernimos mediante la palabra. El discernimiento no es algo místico donde usted cierra los ojos y simplemente usted siente qué hacer y qué no hacer. No es así. El discernimiento es algo que se basa en la palabra de Dios. Usted sabe que el que está predicando, el que está cantando, lo está haciendo bien y mal porque está viendo en la palabra, o está viendo lo está viendo a él al espejo de la palabra, y está viendo que lo que está diciendo, lo que está haciendo, quizás no es algo que está en la Biblia, y quizás mucho peor, es contrario
a lo que está en la palabra del Señor. Entonces por eso es importante la palabra del Señor. Y Juan, primera de Juan 5:4, habla acerca de otra forma de guerrear, y es por medio de la fe. Primera de Juan 5:4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de la verdad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, es decir, nuestra perseverancia en nuestra búsqueda, en nuestra perseverancia en nuestra oración, en nuestra perseverancia en el confiar en el Señor. Es así como nosotros vamos a llegar hasta el final. Cuando nuestra fe mengua, corremos el riesgo de perder la batalla y apartarnos, y eso es fatal para una persona que conoce a Cristo, porque corre un riesgo muy grande, y es de no volver más. Eso lo dice Hebreos, que dice que es imposible que aquellos que conocieron la palabra, que disgustaron de ella, puedan volver otra vez a ella. ¿Y por qué es imposible? Porque habiendo conocido al Señor, habiendo conocido su palabra, habiendo sido partícipe de las obras del Espíritu Santo, como lo dice Hebreo, y luego apartarse, entonces es pisotear la sangre de Cristo, es negar otra vez la vida, la obra del Espíritu Santo, y eso lo vuelve o lo convierte en un pecado de muerte que no va a dejar que otra vez vuelva. Entonces, importantísimo eso, hermano, tenemos que guerrear para no caer en ese estado. Todas estas armaduras espirituales se usan a través de confesiones, órdenes, mandatos y declaraciones audibles. Marcos 1, 25, 26, vamos a leerlo. Cállate, lo interrumpió Jesús y lo ordenó: sal de este hombre. Mire que, bueno, en primer lugar tenemos que entender que quien está hablando es Jesús, ni más ni menos. Y Él está dando la orden que salga. Pero es porque Él es Cristo, Él es Dios. Y es Él quien tiene la autoridad de hacer libre a cualquier persona de cualquier demonio. Pero nosotros a la hora de orar tenemos que hacer como hizo Miguel, en el nombre de Jesús, que Jesús te reprende. Es decir, nosotros siempre tenemos que decir que en el nombre de Jesús sea libre, que en el nombre de Jesús pueda salvarse, que en el nombre de Jesús sea sano. Siempre es en el nombre de Jesús. Entonces nuestras declaraciones tienen que ser confiadas y con base a la autoridad de Cristo y no a la nuestra, porque nosotros a la luz de la palabra no tenemos ninguna autoridad, sino a la que Cristo nos ha dado de predicar la palabra en su nombre. Entonces, esperemos pues que quede claro ese punto. Y ya por último, para quienes participan en esta guerra espiritual, la iglesia, es decir, nosotros, los redimidos, los que ya nos hemos arrepentido y hemos dedicado una vida en servicio al Señor. En muchas ocasiones intervienen ángeles a nuestro favor, pues obviamente cada vez que nosotros oramos, Dios también en algunas ocasiones puede enviar ángeles a nuestro favor para que puedan hacer la voluntad que nosotros le estamos pidiendo. Si es su voluntad que Él la haga, pues Él va a enviar los ángeles, si es su propósito, y lo va a hacer y se va a glorificar de esa forma. Entonces, eso es la guerra espiritual, y espero pues que haya quedado claro en este corto tiempo. Y ya para resumir, la guerra espiritual es una lucha definitiva hasta que Cristo nos lleve a su presencia. No hay vacaciones mientras estemos en esta tierra para la guerra espiritual. Siempre vamos a estar luchando y siempre vamos a estar peleando mientras estemos en esta tierra, y es algo por lo que nunca debemos cesar. Así que eso ha sido todo por esta serie en las clases del Discipulado 1. Así que pues esperemos que haya sido de bendición para su vida, y esperemos que continúe con el siguiente estudio, el Discipulado 2, y pueda seguir formándose en el Señor. No siendo más, me despido y le damos gracias al Señor por permitirme compartir con aquellos que me escuchan y me ven a través de este medio. Así que el Señor les continúe bendiciendo.